Bueno, vamos a dar gracias primero. Señor Padre Santo, buenas tardes, Señor. Te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos permites venir a escuchar tu palabra. Gracias porque este sábado sí se pudo llevar a cabo la predicación, Señor, porque tú cuidaste del clima y de todas las circunstancias, Padre, para que se pueda llevar a cabo. Te pedimos, Padre, que nos permitas escuchar atentos lo que nos vas a decir el día de hoy, Señor. Que sigas transformando nuestros corazones a través de estas predicaciones y de escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos que seas como siempre tú el que hable, que nos incomode, Padre, porque solamente así vamos a crecer como cristianos. Te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues así que con motivo del huracán Delta que acabamos de vivir, puse este versículo, que siempre pongo un versículo de bienvenida. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Yo creo que así nos tenemos que encontrar todos después de lo que pasó. Increíble, me platicaba Ivette de que en el Face hay gente que está como ya discutiendo de que no, que estuvo fuerte, no, que no vivieron nada, o sea, ya hasta eso polariza, o sea, como que a la gente le hubiera dado más gusto que fuera más fuerte, ¿no? En lugar de estar dando de dar gracias a Dios, de verdad la categoría que venía, sí, la gracia que Dios derramó, o sea, en lugar de estar dándole gracias a Dios, y como dice aquí, alabándolo con todo el corazón y contando sus maravillas, gracias a Dios, o sea, y estamos peleando porque, no, tú ni eres quintanarroense porque no te tocó un huracán como el de Vilma, ¿no? O sea, debemos estar agradecidos y contando, como dice aquí el Salmo, las maravillas. Y yo creo que así debemos estar todos hoy, ¿no? Cuando Dios hace un milagro en la vida de alguien, en este caso fue en todo el estado, en gran parte del país, pues yo creo que deberíamos estar contando esas maravillas, ¿no? Como dice el Salmo. Y digo, así con la facilidad con que contamos una buena película o recomendamos una buena serie, pues debemos de recomendar igual hablar de la maravilla que Dios hizo, ¿no? Y de verdad que fue impresionante. Digo, a mí era el primer huracán que me toca, así que entrara de lleno. Y sí, verdad que, bueno, a mí sí me espantó y se veía muy feo y y yo también tenía miedo que se volara mi compresor, estaba como en ese, como, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? ¿No? Sí. Pero Dios tuvo una misericordia muy grande con nosotros. Y ahora lo que tenemos que aprender a hacer cuando Dios nos escucha nuestras oraciones y hace los milagros que le pedimos, pues tenemos que tener una acción de gracias, ¿no? O sea, yo he escuchado muchas veces esto de acción de gracias y como que no lo he encontrado, ¿no? Pues simplemente el hecho de agradecer, o sea, acción es llevar a cabo algo. Y tenemos que llevar a la acción el agradecimiento a Dios. Ahorita vamos a ver de qué manera le podemos agradecer, ¿sí? No es a lo mejor haciendo ofrendas, no es a lo mejor haciendo sacrificios, o sea, vamos a ver de qué manera nosotros podemos agradecer a Dios lo que hizo. Y yo creo que un pasaje de la Biblia, unos versículos que resumen lo que vivimos durante esas, pues toda la noche, porque no fueron las 3 horas las que yo me empecé a agobiar desde la tarde, ¿verdad? Y lo que vivimos está en 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Hubo aflicción, ¿verdad? Sí, bastante. Yo lloré. ¿Sí? Me acordé, en este mundo tendréis aflicción, ver a la gente. Sí, en serio, que a mí también yo veía a la gente en las tortillerías y todo, yo también más me estresaba y salía a tratar de ver qué hacer, ¿no? Sí. Y dice el versículo, estad siempre gozosos, orar sin cesar, creo que eso lo hicimos desde la tarde, no sé cuántos lograron estar gozosos, yo hubo un momento en que sí, a ver que hasta me puse a marchar ahí a hacer el plan de N3 según yo, y dije, Señor, ya lo que va a pasar está en tus manos, y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es algo que creo que nosotros hicimos tratamos de estar gozosos, no sé cuántos lo lograron. Orar sin cesar, oramos, yo creo que todo el día, toda la noche, cuando empezaron las primeras lluvias, cuando estaban las ráfagas, cuando terminó, o sea, nada nos lleva más a la oración que las aflicciones. Y el ver en esta sesión nos hizo orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Y al final yo creo que le dimos gracias a Dios porque cuidó de nosotros, ¿no? De nuestras casas, de nuestras familias. Digo, no hubo pérdidas humanas. También digo, hay que reconocer que las autoridades de verdad que actuaron de manera correcta, prudente, a tiempo, o sea, sí alertaron a la población sin esconder la situación que se encontraba. Y fue muy bueno cómo actuó el gobierno, ¿no? Aquí en este pasaje, Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica, ¿no? Y le habla de cómo deben de permanecer ellos en lo que, bueno, cuando él ya no esté, cómo tienen que permanecer, ¿no? Cómo deben de permanecer cuando antes de la venida de Jesús, tienen que permanecer alegres, tranquilos y gozosos.
¿sí? Y estos tres factores, tu gozo, qué tanto oras y qué tanto agradeces, son tres factores que determinan tu grado de relación con Dios. O sea, podemos decir qué tan cristiano eres, ¿no? Muchas veces nosotros nos catalogamos cristianos porque asistimos a una predicación, porque pertenecemos a cierta iglesia, porque a lo mejor leo todas las mañanas la Biblia, por muchas cosas, porque la gente me ve. A veces vemos a alguien cargando una Biblia y decimos, ese cuate seguro es cristiano, ¿no? Dijera Miguel, seguro es aleluyo, ¿no? O porque posteas cosas cristianas en tus estados, en tus redes sociales, posteas versículos, y eso realmente no te define como un verdadero cristiano. Lo que te va a definir, y son tres factores que nadie te... Aquí tenemos que autoevaluarnos, porque nosotros somos tan buena gente que siempre pensamos en el otro, ¿no? O sea, pon atención tú porque esto es para ti. O sea, tenemos que evaluarnos nosotros qué tan gozosos somos, ¿sí? Nos preocupamos por el prójimo y luego por nosotros. ¿Qué tan gozosos? ¿Qué tanto oramos? ¿Y qué tanto agradecemos? Y vamos a ver, porque de verdad que a veces oramos y solamente somos pedir, pedir, pedir. Y muy pocas veces damos gracias a Dios. Y tenemos que aprender a agradecer. Y digo, tú vas ahorita que ya se puede ir a comer a lugares, a restaurantes o comedores, etcétera, ves muy poca gente dando gracias por los alimentos, ¿no? O sea, somos muy poco agradecidos. O cuando haces una despensa, no sé qué tanto le agradezcas a Dios, ¿no? Nos gusta pedir, pero nos da flojera agradecer. Y tenemos que aprender a ser agradecidos. Incluso a nosotros, cuando tú haces algo y esa persona te lo agradece, pues lógico que tú al rato haces más por él, ¿no? O sea, no te vanaglorias, pero si bueno, es una persona agradecida, ¿no? Te pido otro favor y sin problema lo haces. Imagínate a Dios, todo lo que... O sea, el hecho de que desde la salvación, no sé cuándo fue la última vez que le agradecimos por la salvación a Dios, cuándo fue la última vez que le agradecimos por poder caminar, porque pues, no nos enfermamos durante la pandemia. O sea, de verdad que si buscamos razones y motivos para agradecer, siempre los vamos a encontrar, ¿no? Entonces vamos a hablar primero acerca del primer punto, que es el gozo. Entonces, como cristianos tenemos que estar gozosos, ¿sí? El gozo, yo creo que es algo que todos como seres humanos buscamos. Buscamos la alegría, buscamos la felicidad, buscamos el placer, ¿sí? Pero regularmente el gozo lo buscamos sin Dios, porque se nos hace aburrido el decir, no, sí, yo cuando la gente dice, me voy a gozar en Dios, yo digo, pues, ¿cómo se gozan en Dios, no? O sea, pues te gozas porque oras, porque te deleitas cuando lo buscas, porque te deleitas en su palabra. Pero realmente para nosotros es un gozo ir a buscar a Dios. O sea, realmente nos gozamos cuando cuando vamos a la palabra, ¿sí? Y es algo que el ser humano acostumbra a buscar, pero lejos de Dios. O sea, en este mundo realmente te enseñan que el gozo, la diversión y la felicidad se encuentra, pero no con Dios. O sea, todo lo de Dios nos lo venden como aburrido, como algo que te va a fastidiar. Y a veces no tenemos ese gozo por la misma forma en como somos como cristianos, ¿no? Porque nos gusta estar en un lugar seguro. Nos gusta venir a la iglesia a pasárnoslas bien, a estar cómodos, ¿no? O sea, y tú te gozas cuando tú te retas a ser un mejor cristiano. Hasta en lo personal, cuando tú te pones un reto y lo haces, te gozas. Pero si somos cristianos pasivos, que solamente buscamos la comodidad, entonces nunca vamos a lograr gozarnos en Dios. Si nosotros le pedimos a Dios, ahorita vamos a ver cómo no hay motivos para no servirle a Dios, es cuando vas a encontrar el verdadero gozo, ¿sí? Y solamente Dios puede hacer de ti un gozo permanente. Yo creo que todos en algún momento hemos alcanzado una meta personal y te puede durar un día, 2 días, una semana y al rato se te pasa la emoción, no se te pasa el gozo, se te pasa la alegría. Y el único que puede darte una alegría permanente es Dios, no importando las circunstancias. Vamos a leer Filipenses 4:4. ¿Sí? Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Sí? Dice el diccionario, regocijarse es alegrarse, causar gusto o placer. Eso es lo que nos debe de causar el Señor a nosotros, gusto o placer. No sé cuántos de nosotros a la hora que te levantes y lo primero que hagas es buscar tu Biblia, así, estoy ya amaneció, ya me toca leer la palabra, me toca estar orando. O sea, no sé si en verdad nos causa ese gozo como cristianos, ¿no? O si en la noche tienes que buscar a Dios, también te causa ese gozo. O sea, aquí regocíjate en el Señor, ¿sí? Y tú como hijo de Dios, cuando te acercas a la palabra y te regocijas en Dios, aprendes a mantenerte gozoso y alegre. Un hijo de Dios no debe ser una persona quejosa.
no debe ser una persona quejumbrosa, que ande nada más platicando tragedias. O sea, todos tenemos problemas en la vida y no está mal pedir que la iglesia ore por ellos, ¿no? Pero hay cristianos con los que tú platicas y solamente hay una competencia de tragedias, ¿no? O sea, si tú le dices, no sé, me torcí la pierna, ¿no? Y me van a amputar mañana, ¿no? O sea, como que vamos de tragedia en tragedia, lejos de platicar las cosas de Dios. Entonces no te estás regocijando en Dios. Un hijo de Dios debe realmente derramar felicidad, debe derramar esperanza, debe derramar fe, debe derramar tranquilidad. ¿Sí? Aunque las situaciones, aquí dice Dios que estar gozoso siempre, o sea, no importa la situación, y nosotros por lo regular nos gozamos en las partes buenas de la vida, en la felicidad, cuando todo está controlado, cuando todo está tranquilo. Y Dios dice que tienes que estar gozoso siempre, y la única forma en que vas a alegrarte es regocijándote en Él. Incluso el gozo es un fruto del Espíritu, lo menciona la palabra. ¿Sí? Vamos a leer Romanos 15:13 para andar un poquito en este asunto del gozo. ¿Sí? Dice, y Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí es en el creer, cuando tú le crees a Dios, Él te llena de gozo. A todos nos ha pasado que oramos, estamos afligidos, y cuando tú oras y le crees a Dios, como que te tranquilices y hasta feliz te sientes. O sea, sabes que Dios va a tomar una decisión. Sabes que ya pusiste los problemas en manos de Dios y Él es ahora el que va a actuar. ¿Sí? Hay gente que prefiere seguirse afligiendo, seguirse desvelando, seguir confiando en sus capacidades, en todas las cosas que tiene alrededor, pero no es capaz de entregarle su problema a Dios, no es capaz de orar y de creerle que Dios puede darle esperanza para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y la esperanza es la que te da gozo. ¿Sí? Digo, no se puede tener gozo sin esperanza. Vamos a leer a Juan 17:13. Aquí hablaba Jesús con sus discípulos acerca de su despedida. Él sabía que se acercaba el momento de subir a la cruz y morir por nosotros. ¿Sí? Y le dice, pero ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Entonces Jesús lo que le pedía a Dios es que a nosotros nos diera el gozo que Él tenía. Jesús, a pesar de todas las... Él sabía el destino que tenía, que sus pasos iban dirigidos hacia la cruz. Y sin embargo, Él, durante el tiempo que estuvo en la tierra, se mantuvo gozoso. Se dice, yo hablo en este mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Él quería que la alegría que Él sentía también lo sintiéramos nosotros, aun cuando Él ya no estuviera. ¿Sí? Y nosotros a veces cuando nos dan una mala noticia o tenemos un mal augurio del futuro, muchas veces lejos de gozarnos nos angustiamos, ¿no? Fíjate que si te dijeran, ¿sabes qué? Dentro de tantos días vas a subir a la cruz, te van a crucificar, te van a poner una corona de espinas. O sea, no nos mantendríamos gozosos. Pero el gozo de Jesús era la relación que tenía Él con Dios. Era la relación con su Padre y el mantenerse alejado del pecado. Era lo que lo mantenía gozoso. Su dependencia hacia Dios. A Él no le importaban las circunstancias. Él sabía que Dios tenía un objetivo que cumplir en su vida. Y Dios lo iba a hacer, ¿no? Y eso era lo que lo mantenía el gozoso. Entonces nosotros, a pesar de las circunstancias, tenemos que permanecer siempre gozosos. Dios nunca nos va a llevar a un lugar donde Él no esté. Él en la palabra nos promete estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? Vamos a leer ahora Romanos 12:12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Sí? Y como veíamos, el gozo te produce esperanza. O sea, el estar deprimido o en una actitud negativa nunca te va a dar gozo. Y debemos permanecer gozosos, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Como estuvimos ahora que pasó el huracán. Todos estuvimos sufriendo en la tribulación, pero constantes en la oración. Y ojalá esta práctica no se pierda, ¿no? O sea, ahorita ya vimos que ya pasó el huracán, ya no somos capaces de orar con la misma intensidad, ¿no? Y realmente esto que sucedió, pues como dijeran, ¿qué le falta al 2020, no? O sea, ahorita todo el mundo viene por la pandemia, viene espantado, viene asustado. Y si nos fijamos en la mayoría de los lugares públicos, le ponen lugar seguro o sitio seguro, ¿no? O sea, como que te venden esa idea de que ahí vas a estar tranquilo y no te vas a infectar y no te va a pasar nada. Y el día que pasó el huracán, pues tu casa no era un lugar seguro, ¿no? Donde se supone que tú tienes que estar tranquilo, llegas a descansar, a obtener paz, pues ni ahí era un lugar seguro.
Y entonces a nosotros lo que nos está demostrando esta cuestión es lo que no nos mata nos hace más débiles. Al contrario, o sea, nos tiene que hacer más fuertes. No quiere decir que no nos importe lo que vaya a suceder o que bajemos la guardia en cuanto a los cuidados. Pero vamos de miedo en miedo. Yo creo que todos vivimos a ver ahora qué se le ocurre al 2020 ahora para, si empezando octubre, lo que nos pasó, a ver qué pasa ahora en noviembre, ¿no? Y no tenemos que aprender a vivir sin ese miedo, sino gozosos, ¿sí? Si no nos pasó algo, pues tenemos que aprender a dar gracias a Dios y a vivir esperanzados en que Dios va a hacer algo más grande en nosotros, ¿no? El poder de Dios no terminó ahí, o sea, el poder de Dios va a continuar por toda la eternidad. Y como dice aquí, constantes en la oración. La oración es la comunicación que nosotros tenemos con Dios, ¿sí? Es la forma en que nos podemos vincular con Él. Y realmente es un privilegio el que Dios incline su oído para escucharnos. Y es una herramienta, es la herramienta más fuerte que tenemos como cristianos, la oración. Por eso, a mí me pasa, no sé a ustedes, que luego de repente estoy orando y como que me empiezo a dormir y me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que cuando tú oras, activas el brazo de Dios. Mientras tú te distraigas haciendo otras cosas y mira, tú puedes, si quieres leer la palabra, puedes aventarte los videos de YouTube, las predicaciones que tú quieras, etcétera, o entretenerte en redes sociales, pero nomás no ores porque eso sí no le gusta. Porque cuando tú oras, haz cuenta como en la lucha libre, ¿no? Le tocas la mano a Dios y entra Dios al quite. Sí, y no, o sea, porque con Él no puede, contigo sí, te va a pegar una trapeada, sabe qué te gusta, sabe dónde te duele, ¿no? Y sabe que Dios entra al relevo y por eso es que no nos cuesta mucho trabajo orar, ¿sí? Y tenemos que aprender a orar, pero con buena actitud, a saber que cuando tú oras, pones tus cosas en manos de la sabiduría de Dios, no en tu propia sabiduría. Y muchas veces el orar requiere que tú renuncies a lo que tú piensas, ¿sí? A lo que tú crees que es lo correcto. Si tú ya lo pusiste en manos de Dios, pues tienes que dejarlo ahí y que Dios lo solucione. Incluso los problemas o las rencillas que traes con alguna persona, tienes que aprender a dejarlos ahí. ¿Sabes qué, Señor? Ahí en el escritorio, en el pisapapeles, ahí está. Nada de que al rato me hizo otra cara fea y a ver, préstame unos 5 minutos, arreglo y regreso y te lo voy a poner aquí. No, o sea, ya oraste, confía en Dios y déjalo a Él trabajar, ¿sí? Y eso debe ser en todos los problemas. O sea, nada de que, Señor, fíjate que creo que ya encontré la solución a este problema. Préstamelo 10 minutos, ahorita te lo devuelvo en caso de que no pueda, ¿no? O sea, tienes que renunciar a lo que tú crees, ¿sí? Y vamos a leer, Dios nos habla muchas veces en la palabra acerca de la constancia en oración. Vamos a ver unos ejemplos. Esta vimos la semana pasada, la parábola de la vida del juez injusto. Dice Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sí? Y recordemos la historia, que era un juez que dice que no temía ni a Dios ni al hombre, ¿no? Y la viuda siempre iba a pedirle justicia, tenía un problema, oye, ayúdame. Y el juez dijo, bueno, ya, con tal de que me deje estar dando lata, se vuelve más incómoda esta situación, pues la ayudó. Y como dice Dios, si Él siendo un hombre, sin temerle a Dios, un hombre malo, hizo algo bien por ella, ¿qué no va a hacer Dios con nosotros si somos constantes? ¿Sí? Y no sé qué tanto oremos nosotros en nuestra vida diaria. La oración tiene que ser algo como el respirar para el cristiano. O sea, tiene que ser tu primera reacción al momento de que tienes un problema, al momento de que tienes una angustia. Y como veíamos al principio, orar y agradecer. Y cuando tú oras, la respuesta a tu oración siempre va a ser la paz. Y cuando tú oras y te sientes tranquilo, es que ya le entregaste esa situación a Dios y debes de permanecer así. Vamos a leer ahora Colosenses 4:2. Dice, aquí también nos invita a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Sí? Entonces aquí tenemos igual lo mismo, perseverar. Perseverar es cuando tú, no es algo que se nos dé naturalmente, ¿no? El orar. Por eso nos invita a perseverar en eso. Las personas que ganan campeonatos, que ganan carreras, es porque perseveran, o sea, en esa disciplina se esfuerzan hasta que logran algo, ¿no? Si tú a lo mejor hoy no logras orar más de 2 minutos, pues esfuérzate a lo mejor por 3, 4, cuando te des cuenta vas a poder orar más tiempo, ¿no? Y tu oración va a ser más efectiva. ¿Sí? Y también orar, hay un estudio que habla acerca de la oración, donde nos dice que la oración tiene que ser específica, ¿no? Porque a veces, Señor, pues tú conoces mis problemas, ahí te los encargo. Ajá, pero mis problemas no me puede solucionar Dios todos, ¿no? O sea, ¿qué problema tienes? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué quieres? Y como decíamos,
Y ojalá seamos capaces al final de decirle, pero se haga tu voluntad, ¿no? Porque se lo pedimos, pero en base a la voluntad de nosotros. Y a ver si luego vemos ese estudio, está muy padre acerca de la oración, ¿no? De ser específicos en qué queremos. Y vamos a leer ahora Hechos 12:15. 12:5, perdón. Hechos 12:5. Aquí vemos el resultado de la oración. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No sé si recuerdan este pasaje donde Herodes había encarcelado a Jacobo y a Pedro. Y entonces él mató primero a Jacobo, el hermano de Pedro, y vio que al pueblo le agradó. Dijo, no, pues ahora voy a matar a Pedro mañana. Bueno, pasando la Pascua lo mato. Y lo encarceló. Y tenía 4 guardias tenía 4 cuadrillas de 4 guardias cada uno. O sea, eran 16 guardias cuidando a Pedro. Tenías que pasar la guardia 1, la guardia 2, todas las guardias para poder salir. 16 en total. Entonces la iglesia lo que hizo, se puso a orar. Y como sabemos, pues al final fue el ángel y Pedro estaba durmiendo, ¿no? Y lo despertó, oye, agarra, envuélvete en tu jorongo y vámonos, ¿no? O sea, pero también lo impresionante aquí es la paz de Pedro. O sea, imagínate que tú sepas que te van a matar en 2-3 días y que, digo yo, volvemos a lo mismo. La noche el huracán no dormía, o sea, de estar, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, imagínate que tú sepas que ya tienes contados los días. Acaban de matar a tu hermano, ahora sabes que el que sigue eres tú. Y aquí vemos otra vez la paz y el gozo, ¿no? Como Pedro, sin embargo, durmió. Él confiaba en Dios, ¿no? Él confiaba que Dios lo podía rescatar de ahí, por improbable que era la situación. Y también aquí vemos cómo la iglesia oraba, ¿sí? Y nosotros como iglesia también tenemos que aprender a orar por los demás, ¿sí? Orar unos por otros. Eso también, digo, en el grupo vemos que todo el mundo, oye, oramos con fulanito, oramos con fulanito. Y todos, sí, ok, y le ponemos las manitas. Digo, no sé cuántos oremos, ¿no? O si nos aprendamos si tengamos una lista de oración y lo hagamos. Supongamos que sí lo hacemos. Ahora también, a los que publiquen en el grupo, avisen qué pasó. Porque habrá gente que todavía lo tiene en la lista, fulanito, y seguimos orando por él, ¿no? Pedro, ¿qué hizo? Fue a la casa y tocó, oigan, ya salí libre, ¿no? El ángel en la calle lo dejó y Pedro fue dicho, pues me voy para otro lado, no sé, voy por un hot dog, a lo mejor en la madrugada, voy por unos tacos, ¿no? Voy al ñero. Pero no, agarró y fue a avisar. Oye, tata, creo que Rode se llamaba la muchacha que le habló, ¿no? Que le abrió y dijo, Pedro, y la muchacha cuando lo vio se metió corriendo y no creía, ¿no? Sus amigos, no, debe ser su espíritu, pues ya debe estar muerto. No, es Pedro. Y regresó, y sí era él, ¿no? Entonces, también esa cuestión tenemos que aprender a avisar las respuestas a oración. ¿Sí? A no solamente pedir que ores, porque habrá quien sí le dé seguimiento y lo dejamos orando, y a lo mejor habrá gente que esté orando por las cosas del 2017, no sé cuánto es el grupo del WhatsApp, ¿no? Seguimos ahí. Todavía no hemos tachado, no le hemos puesto palomita. Entonces, algo importante es eso, que la iglesia nos apoyemos en oración y vamos a ver grandes milagros como iglesia. Sí, ser constantes. Incluso dice en Hechos también que la iglesia primitiva perseveraban unánimes. ¿Sí? Y una cosa que perseveraban unánimes era en la oración. En oración y ruego, creo que dice el versículo. Entonces tenemos que aprender a ser así como iglesia, ¿sí? A orar para que más gente se convierta, para que la iglesia se avive. O sea, hay muchas cosas que la iglesia necesita hoy por hoy que a lo mejor no estamos orando, ¿no? O mucha gente necesita oración de nosotros y tenemos que aprender a hacerla, ¿sí? Ahora sí vamos a entrar a la parte de la acción de gracias, ¿no? Aprender a dar gracias a Dios en todo, ¿sí? Como decía Tesalonicenses, dar gracias en todo, porque esa es voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces aquí Dios nos invita a dar gracias en todo y por todo, no solamente cuando nos vaya bien, porque cuando nos va bien, no, gracias Dios, no. Oye, se hizo esta machaca, sí, gracias a Dios se hizo, ¿no? Oye, te fue mal, pues yo creo que Dios no me escuchó, ¿no? Yo creo que Dios me abandonó, o sea, y realmente allá no somos capaces de agradecer a Dios. Yo tengo muy claro, recuerdo mucho de un compañero con trabajaba yo en Home Depot, Gustavo Valderrama. Éramos vendedores de Home Depot. Y un día salimos a vender. ¿Y cómo te fue? No, pues yo no vendí nada. No, pues yo tampoco. Y ya al final él siempre acostumbra a orar cuando entra a trabajar y cuando sale. Y oró Gus, no, Señor, te damos gracias porque hoy no vendimos nada. ¿Qué pasó, Gus? Al rato Dios va a pensar que en verdad nos dio gusto no vender nada y ya no vamos a vender nada en todo el mes. Y él dijo, no, es que hay que dar gracias por todo, ¿no? Y sí es cierto, o sea, fue un gran ejemplo y tenemos que aprender a dar gracias no importando las circunstancias. Si hoy te pasa algo que no te gusta, dale gracias a Dios. Porque Dios tiene un plan y Él prometió
cumplirlo en tu vida. Y nada lo va a detener para hacerlo. Cuando Dios tiene un plan para tu vida, o si tú tienes el anhelo de servirle a Dios, créeme que Él se va a valer de todas las herramientas para que tú lo hagas. ¿Sí? Hoy más que nunca tenemos miles de oportunidades de servirle a Dios. Digo, el plan de salvación ya está en no sé cuántos idiomas, nada más lo tienes que agarrar el YouTube, compartir, ¡pum! Y ya. Ya por hoy ya puedes dormir tranquilo porque estás casi alcanzando un alma, ¿no? Pues hoy tenemos muchas posibilidades y dar gracias a Dios por esas posibilidades que tenemos, ¿no? ¿Sí? Y ahora vamos a ver más específico cuándo darle gracias a Dios, cómo ser agradecidos. Y esto lo tenemos que aprender porque nadie nos los enseña. Incluso cuando nacemos, o sea, no nacemos y le decimos, gracias, ¿no? Ni al doctor, ni a la mamá, a nadie, ¿no? Yo me acuerdo cuando íbamos a una fiesta o alguien nos regalaba algo, ¿qué te decían tus mamás? ¿Cómo se dice? Gracias. O sea, lo tenemos que aprender, no se nos da. Somos personas que somos buenos para reclamar, pero malos para agradecer. Cuando alguien te hace algo, sí somos re buenos para, mira, acuérdate que yo no sé qué, o sea, como que me debes. Pero cuando alguien te hace algo, no, gracias, o sea, como que hasta nos da pena agradecer, ¿no? Y no, tenemos que aprender a agradecer y principalmente a Dios. Vamos a leer Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí? Todo lo que hagamos, sea de palabra, o sea, cualquier cosa que tú hables, cualquier cosa que tú hagas, por pequeña que sea, tenemos que hacerlo todo en nombre del Señor Jesús y dando gracias. ¿Sí? Como dice Jesús, lo que pidas en su nombre te será dado. Tenemos que aprender. Nosotros muchas veces solamente dejamos en manos de Dios las cosas que creemos que nosotros no podemos solucionar. Los problemas grandes o las situaciones complicadas. Y dice Dios, no, o sea, cualquier cosa que tú vayas a hacer, si vas a hacer una llamada, incluso si vas a cocinar, o sea, algo que tú hagas de manera rutinaria, tienes que aprender a orar y a ponerlo en manos de Dios. ¿Sí? Hacerlo en su nombre y para su gloria. Porque de lo contrario nos podemos envanecer. Cuando tú haces algo y siempre te sale bien, te envaneces, ¿no? No, pues qué bueno soy, y no le das gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sientes que lo hiciste por tu propio esfuerzo. ¿Sí? Y tenemos que aprender a darle gracias por eso. Y vamos a leer ahora Efesios 5:20. Nos dice, dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, tenemos que aprender a darle gracias a Dios por todo, en el nombre de Jesucristo. Y por todo es por todo. Yo a veces le doy gracias a Dios por mi trabajo. Es un poco ingrato porque yo me dedico a las ventas. Entonces yo a lo mejor octubre le puedo llegar a mi cuota, pero ya primero ya empiezo otra vez en ceros. O sea, ya me das cuenta que no vendí nada, se resetea. Y a darle, ¿no? Y empezar ahora otra vez para llegarle a mi cuota de ventas ese mes, ¿no? O sea, mes con mes, día con día tengo que estar orando para poder vender. No tengo una quincena asegurada, o sea, no tengo un ingreso que diga, pues pase lo que pase. Hombre, ahorita de la pandemia, ¿no? Que mucha gente a lo mejor es empleado de gobierno y a ellos pues no les afectó porque pues seguían generando su ingreso, ¿no? Pero sin embargo, yo no. O sea, Señor, gracias por mi trabajo, porque gracias a que tengo que salir todos los días a buscar la comida, y yo creo que a muchos nos pasa así, pues tenemos que mantenernos constantes en la oración. ¿Sí? Vamos a leer el Salmo 92, 1 al 2. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por la noche. Algo que tenemos que hacer después de que Dios nos haya escuchado, una manera de agradecer es alabarlo. ¿Sí? Es alabarlo con nuestras acciones, con todo lo que pensamos, con todo lo que hacemos, cuando tratemos a la gente. O sea, el hecho de cómo tú tratas a la gente, también es como alabas tú a Dios. Y nosotros muchas veces a los pecadores lo vemos, no, son pecadores, yo con puros cristianos me junto, ¿no? O sea, ahí no estás alabando a Dios. O sea, fíjate, y Dios agarró de lo peorcito que había en el mundo, ¿no? Y nosotros no, nosotros como que sí nos dividimos entre cristianos y no cristianos, ¿no? Y tenemos que aprender a alabar a Dios en cada una de nuestras acciones. Y algo que distingue a Dios y a Jesús es el amor por el prójimo. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa gracia, ese amor por... Hay gente a la que no... Digo, a todos nos pasa gente con la que nomás de verla te cae gorda, o sea, con la que nomás no coincides, ¿no? O sea, pero sin embargo, pedirle a Dios que nos dé gracia, porque nosotros no podemos, y amor por esa persona.
¿sí? El poder quererla. Y es algo que a lo mejor tú no puedes hacer, pero Dios sí lo puede hacer en tu vida. Con eso también es alabarle y anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Todo el día estar agradecidos. El hecho de que despertemos, créanme que es misericordia de Dios. El hecho de que anochezcamos es misericordia de Dios. Al día siguiente del famosísimo Delta, yo sí le doy gracias a Dios por estar durmiendo en mi cama. Que Señor, gracias porque puedo estar disfrutando de mi aire, porque no se me voló el compresor, porque no estoy en un refugio, porque no se me metió el agua, porque no tengo muebles que sacar a solear. O sea, porque realmente son muchas cosas que a lo mejor yo puedo estar haciendo durante el día en lugar de descansar, ¿no? O sea, sí acabé cansado del estrés y de todo lo que yo esperaba que pasara, que al final la loca de la casa me dijo y no sucedió. Pero sí, sí en la noche darle gracias a Dios por todas las comodidades que tienes, ¿no? Y a veces nos acostamos como animalitos, o sea, no le damos gracias a Dios de nada, ¿no? Y todo el día, desde la mañana hasta la noche, debemos estar agradecidos con Él. Vamos a hablar al Salmo 26, 6 al 7. Dice: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. David era una persona que en los salmos siempre nos exhorta a alabar. No tengo como voz de reggaetonero, hablo con mucha L. Para, para contar todas tus maravillas. Entonces, o sea, David era una persona que era insistentemente alababa a Dios. Y él cada cosa que Dios hacía en su vida le daba gracias, como dice, con acción de gracias, para contar todas tus maravillas. Y créanme que esto que acabamos de vivir, digo, y si le agregamos la pandemia más, tenemos mucho que contar. O sea, hoy las pláticas son acerca del huracán, acerca del coronavirus, y con eso tú puedes agarrarte y compartir a la gente, ¿no? Y nosotros realmente a veces estamos muy, en esa parte como que estamos muy dormidos, no somos muchos de ir a alcanzar personas, ¿no? Si nos fijamos, llevamos años siendo las mismas personas, porque no hacemos ese esfuerzo por alcanzar. ¿Por qué? Porque no nos da tiempo, porque no me va a escuchar, porque me va a tachar de fanático. Hay muchas cosas que nos detienen, ¿no?, a hacerlo. Y realmente, dijera Miguel, no tenemos que ser de la secreta, ¿no? O sea, tenemos que ser cristianos a de veras. Y una forma de agradecer a Dios, como decía aquí, la acción de gracias, es contar todas sus maravillas. Como les decía en un principio, así como somos capaces de recomendar una buena serie, una buena película, tú sales del cine y lo primero que haces al que te... No, fíjate, entra a ver esta, ¿no? Está buenísima. O ves una serie, ¿ya viste? No, vela, ¿eh? No, son 10 capítulos, no te quita mucho. Y por eso somos buenos para... pero no somos capaces. Mira, lee este versículo. Mira, este libro está muy... Por ejemplo, me gusta mucho el libro de Esther. Me gusta mucho. Hay libros que a cada quien le impactan, ¿no? Así me llama mucho la atención ese pasaje. Y el de Pedro cuando camina sobre las aguas. ¿Sí? Vamos a leer ahora primera de Crónicas 16:24. ¿Sí? Aquí lo mismo, el rey David estaba llevando el arca hacia Jerusalén. Y cuando ya por fin logró llevarlo, le dio gracias a Dios y dice: cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. ¿Sí? Entonces, oportunidades para compartir la palabra y para platicar, donde Dios nos da la oportunidad de seguir vivos y poder serles útiles, es por algo, es porque quiere que compartamos su palabra, ¿sí? Que nos activemos, que nos avivemos. Como les comentaba, hoy más que nunca es súper sencillo compartir un link y con eso ya puedes dormir tranquilo, un link al día y estamos del otro lado, ¿no? Ahora también, Pablo habla acerca de los incrédulos. Una característica del cristiano debe ser el agradecimiento, el reconocer y darle siempre la gloria a Dios. Al contrario del incrédulo. El incrédulo se vanagloria él mismo. Vamos a leer Romanos 1:21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? No sé cuántos de nosotros digamos: no, es que mi casa no se cayó porque yo le puse unas tablarrocas, pero mira, hay unos taquetes expansivos. O sea, ¿a quién le están dando la gloria? A ti, ¿no? No, es que yo sí protegí mi casa, que ya la tengo bien cimentada, yo tomé estas precauciones, pero jamás... Pero imagínate si todas tus precauciones que tomaste hubieran entrado con categoría 4. A ver si iban a funcionar. Yo a mis ventanas nomás le puse papel contact y dije: ya con eso.
Ya, fue con agua bendita, dije, ya con eso. Sí. Y entonces, o sea, gracias a Dios entró en categoría 2. Si no, los razonamientos de Norberto no hubieran funcionado. ¿Sí? Y nosotros, es la oportunidad de decir, oye, fíjate, ¿cómo? No, me fue bien, ¿por qué no? Es que yo en mi casa hice esto, y anclé mis compresores y o sea, toda la tecnología del mundo, pero no, ¿y sabes qué? Pues sí me protegí, pero gracias a Dios que bajó en categoría 2, ¿no? Y darle la gloria a Dios. Y los incrédulos es lo que hacen. Se vanaglorian en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Entonces tu corazón poco a poco se va a ir endureciendo y va a ir perdiendo esa parte de agradecer a Dios. ¿Sí? Y de verdad, Dios nos cuidó de manera extraordinaria. Y tenemos que aprender a confiar en Él. Donde nosotros vivimos, enfrente hay un árbol. Bueno, como un cenote, no está limpio, está medio sucio, está cercado. Ya llegan muchos pájaros, cotorros, palomas de un árbol grandote. Y platicaba yo con Ivette, oye, ¿dónde se habrán refugiado estos animalitos durante la tormenta, no? ¿Tú crees que ellos se estresaron? ¿Tú crees que ellos fueron a Home Depot a comprar taquetes? ¿Tú crees que vamos a construir una casita aquí? ¿O fueron a buscar a un herrero para que le hiciera una casita de metal? O sea, Dios tiene cuidado de ellos, no va a tener cuidado. No quiere decir que dejes tu casa a la intemperie, ¿no? O sea, pero si Él tuvo cuidado de ellos, también va a tener cuidado de ti. Y en esa confianza debemos descansar. Si Dios lo hace por un pajarito, si no lo va a hacer por nosotros. Y ahora vamos a la parte de agradecer. Digo, hasta aquí está chido porque pues vemos cómo Dios nos cuida, pero ahora la acción de gracia es llevar la palabra. Es que esto que Dios hizo por ti, tú puedas transmitirlo a los demás. ¿Sí? Que esto sea un testimonio. Y vamos a ver en la vida precisamente de Pablo, que realmente después de ser bueno, cuando tú hablas de Pablo lo recordamos como un misionero, ¿no? Un misionero aguerrido. Y nadie lo recuerda como el asesino que era de cristianos. Y lo que tú hayas sido en el pasado, Dios lo puede borrar, para que la gente no recuerde lo que eras en tu vida pasada. Y de Pablo de eso no se habla mucho. Vamos a leer. Aquí Pablo está hablando con los corintios, porque ellos, cualquier persona que llegaba y les predicaba, le hacían caso. Y la persona decía, no, es que fíjate que yo no sé, enderecé jorobados, yo hice esto, y todas sus credenciales la gente le presumían a los corintios y ellos creían en esos falsos profetas, ¿no? Y Pablo era una persona muy tranquila. Algunas cartas sí era un poco fuerte para escribir, ¿no? Pero incluso él dice que él era un poquito tranquilo. En sus cartas era fuerte, pero en persona no lo era tanto. O sea, cuando a lo mejor te regañaba por correo, pero ya en vivo como que no era tan presumido, no tenía ese carácter. Y ese así dijeran, se fastidió. Y entonces les contó, bueno, ¿ustedes creen que ellos son unos grandes profetas? Pues voy a platicar yo qué he pasado para traer la palabra a ustedes, ¿no? Vamos a leer 2 de Corintios 11, 23 al 33. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces más. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Por qué 40 azotes menos 1? Porque la ley marcaba que tú le puedes dar máximo 40 azotes a una persona como castigo. Si le dabas 41, ya estabas violando sus derechos. Entonces ya había problemas con el verdugo. Ahí se metía problemas el verdugo. Entonces, derechos humanos. Sí, oiga, me pegó 41, cuéntele, ¿no? Entonces le pegaban 39 para no excederse, digo, por si las dudas, ¿no? Por si ya me daban imagínense, 5 veces 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, y en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. No sé, digo, ahorita le seguimos, pero hasta aquí, ¿cuántas de estas hemos pasado nosotros para llevarle la palabra a alguien? Dice, y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y nosotros nos gloriamos de nuestras fortalezas.
Y Él se gloria en su debilidad, porque imagínate, si sales de la cárcel, naufragas, te azotan, te golpean. eh, Aquí dice incluso que lo apedrearon. O sea, creo que yo con una pedrada quedo quieto, o sea, ya no vuelvo a predicar jamás. Y él, sin embargo, él decía, ¿sabes qué? Pues yo soy débil, o sea, no depende de mí. O sea, detrás de Pablo estaba Dios. Él dependía totalmente de Dios, por eso dice, mi debilidad es eso, yo como ser humano no puedo hacer nada, pero Dios lo hace. Espérenme, que se me olvidó algo, les dice todavía. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. O sea, toda la ciudad andaba buscando a Pablo para agarrarlo, para meterlo preso. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. O sea, esto fue lo más leve que le pasó, ya lo demás, esto ya. Entonces, como creyentes, ¿qué nos falta para compartir la palabra? O sea, de verdad, todo lo que hemos pasado durante este 2020 ha sido como un gimnasio que nos ha preparado. O sea, muchas veces habíamos escuchado de no, cuando venga la prueba y cuando el valle de muerte y cuando no sé qué. Pero ahora sí vino la de veras, ¿no? Ahora sí es, no sé, ya no es película, ya es la verdad. Y entonces, como hemos visto, Dios te fortalece en estas situaciones. Sí, nadie en la calma ha prosperado. O sea, la gente incluso tú lo puedes ver, tus mayores progresos han sido después de las dificultades. ¿Sí? Incluso la gente cuando hace ejercicio al gimnasio que buscan el fallo muscular, no sé, hasta donde ya no puedas, así casi de regresar el brazo, ahí es donde ya tu brazo ensancha, ya empiezas a agarrar cuerpo. Pues igual es el Espíritu, o sea, Dios nos ha llevado a esa situación, ahora sí que al fallo espiritual, para que nosotros crezcamos y crezcamos en la palabra. Si alguien nos dijo que vamos a crecer solamente leyendo la palabra, asistiendo los domingos, viendo predicaciones en YouTube, viéndolas por Facebook, pues no, o sea, caemos en conformismo, ¿sí? O sea, fíjense, Pablo, o sea, siendo una persona súper entregada a todo lo que pasó, y vemos que algunos de otros apóstoles los descabezaron, o sea, la vida del cristiano no es una vida cómoda. Tenemos que acostumbrarnos a eso, porque de lo contrario no creceríamos como cristianos. Tenemos que pasar pruebas para nosotros esto es crecer y poder compartir con las demás personas. Y afortunadamente o desafortunadamente estamos en un país donde no se castiga el predicar la palabra. A lo mejor si se castigara, nosotros lo haríamos más seguido. O sea, buscaríamos la forma de compartir aunque sea escondida, aunque sea un papelito, ¿no? O sea, pero como no, pues no pasa nada, si no hablo, yo hablo a fulanito. O sea, en algún lado tiene que escuchar. Yo voy a orar para que escuche, ¿no? Para que la palabra le llegue. Pero no, o sea, lo que hagamos nosotros por Dios, Dios ya hizo mucho por nosotros este año. Y creo que el 2020 puede ser el año de nuestro crecimiento espiritual de veras. ¿Sí? De que todas estas pruebas en verdad nos saquen fortalecidos. Y eso que estamos al corte de septiembre, o sea, faltan todavía 3 meses. A lo mejor le decimos, Señor, ejercítanos más porque todavía no estamos, no quiero acabar el año todo débil, ¿no? Quiero seguirme ejercitando. Vamos a ver un ejemplo de cómo cuando tú tienes la disposición de servirle a Dios, de buscarlo, hoy desgraciadamente hemos quedado en el conformismo de que podemos ver las predicaciones desde casa, ¿no? O sea, como, ¿para qué asisto? De aquí la puedo ver. Y ya con eso ya cumplimos. O sea, no somos capaces de desplazarnos 10 minutos de nuestra casa para escuchar una predicación. O sea, Dios hace mucho por ti a lo largo del día. O no somos capaces de compartir un link, o sea, es todo lo que tienes que hacer si no quieres hablar con las personas tú, ¿no? Y vamos a ver, cuando tú tienes el anhelo de alcanzar a alguien, Dios te va a poner los medios. Probablemente no sean los que tú esperabas, ¿no? Pero como digamos, tú lo pones en manos de Dios y empiezas a depender de su sabiduría. Pablo, él oraba porque quería ir a compartir a Roma. Él tenía ese anhelo de llevar la palabra allá, ¿no? Le escribía cartas y todo, pero él tenía ganas de ir personalmente a predicar. Vamos a leer Romanos 1, 8, 9 y 15. Deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Imagínense con qué medios contaban ellos para divulgar la fe. De boca en boca, a lo mejor algún papel, o sea, mandaban una carta y tardaba meses en llegar. Y nosotros hoy tenemos una comunicación instantánea, ¿no? Para divulgar la palabra de Dios. Recuerden que estamos viendo cómo agradecer a Dios, o sea, es una acción de gracia, cómo hacerlo divulgando la palabra. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. ¿Sí? Es que aquí ya no le puse. Siempre creo que en mis oraciones.
Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Sí? Entonces Pablo oraba para que Dios lo llevara a Roma a predicar, a llevar la fe y a compartir la palabra con esa iglesia. ¿Y qué pasó? Pues que a Pablo lo agarraron preso y aprovechó que lo agarraron preso para irse a Roma en un barco. No sé si recuerdan que hasta naufragaron. O sea, Dios dijo, pues, o sea, a lo mejor no te voy a llevar, nosotros pediríamos a lo mejor por lo menos en avioncito, una primera clase, o un camión, pero esas como Platinum, ¿no? Algo para, si voy a Roma, pero con cierta comodidad. Y Pablo dijo, no, sí vas a ir a Roma, pero vas a ir como preso. Y Pablo se puso contento. Bueno, pues mi anhelo es ir a Roma. O sea, Pablo nunca le dijo a Dios cómo. A mí llévame. Lo llevó a Roma. Vamos a leer Hechos, después de que naufragaron días, en Hechos 28, 15 al 16, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. O sea, así llegó Pablo como preso. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces a Pablo le asignaron un guardia pretoriano. Eran los que más cercanos al César. ¿Sí? Y tenía a un esposado, a las 24 se rolaban, no estaban, no sé, a lo mejor 8 horas cada uno, pero estaban esposados a Pablo. Todo el día tenían para que no se fuera a escapar. Le daban la oportunidad de predicar y de discipular gente, pero tenía un guardia todo el tiempo. Y volvemos a lo mismo, las oportunidades sobran. ¿Pablo qué hacía? Pues evangelizaba a los guardias pretorianos. O sea, el César pensaba que con eso iba a acabar con el evangelio, pero sin embargo Pablo estaba llevando gente a la casa del César ya convertida. Vamos a leer Filipenses 4, 21 al 22. Él no perdía tiempo, o sea, que se paraba junto a Pablo, le compartía. Y dice Pablo, saludad a todos, salutaciones finales, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa del César. O sea, ya en la casa del César había cristianos, cuando César estaba en contra de eso. Lo que sucede en tu vida, Dios lo puede usar para bien. Acuérdense Romanos 8:28. Todo lo que pasa en tu vida pasa para bien. En la situación en que tú estés, puedes alcanzar personas. Dios puede usar la situación más adversa en tu vida para alcanzarlas. Y hay un mandamiento que Dios nos dejó y a lo que nos exhorta para agradecer lo que hace por nosotros. Vamos a leer Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Entonces tenemos que predicarle a todos, ¿sí? No hacer distingo. Como contamos hace rato, o sea, no, porque este cuate se me hace que no se va a componer. O sea, tú no juzgues. No, porque ese ya no se endereza. No, yo creo que no me va a escuchar. O sea, nosotros tenemos que pedirle a Dios que podamos ver como Él, ¿no? Que podamos ver corazones y no personas. O sea, si Dios viera personas, yo no estaría aquí predicando. Y a lo mejor muchos de nosotros nos estaremos aquí escuchando hoy. Y nosotros somos muestra de lo que Dios puede hacer con una vida transformada. Y quieren hablar de Dios a esa persona. Es algo como podemos agradecerle a Dios lo que ha hecho. Digo, después de lo que hemos visto en el ejemplo de Pablo y en la palabra, en la Biblia hay muchos ejemplos. Realmente no sé si todavía tengamos pretextos para mantenernos así de calmados, ¿no? O sea, así de tranquilos. A lo mejor dirás, pues que yo no le puedo servir a Dios. Donde estés, tú le puedes servir a Dios. En la situación que tú te encuentres, con alguien has de platicar, con alguien has de hablar, alguien te has de encontrar en el camino. O sea, no trata de atosigar a la gente tampoco, ¿no? Pero sí por lo menos hacerle sentir ese abrazo de Jesús, ¿no? Y no catalogar a la gente. No porque, muchas veces nosotros mismos, como les decía, clasificamos a las personas, ¿no? Y las personas muchas veces lo que están esperando es solamente un abrazo de alguien, ¿no? O sea, el que tú le hables a su corazón y le des una esperanza. Y hay gente que se ha alejado de Dios, ¿por qué? Porque no han sido cálidos con ellos, no han sido bien recibidos en una iglesia, ¿no? O sea, porque queremos que a la noche a la mañana ellos ya no pequen. Y cuando nosotros hablamos de cristianos, a veces decimos, no, es que la gente de allá son los malos, nosotros somos los buenos, ¿no? Y la palabra dice que no hay uno solo bueno. Entonces aquí también estamos los malos. Los que queremos ser mejores. Pero de verdad tenemos que ir por esas personas, ¿sí? Demostrarles que Dios nos dé esa gracia y ese amor por ellos para predicar la palabra.
Digo, si recuerdan la parábola del hijo pródigo, ¿no? Él cuando regresó, él alimentaba cochinos. O sea, dice que comía de lo que se caía y su papá le dijo, y hay gente que ha hecho eso con su vida. O sea, Dios desde Adán le dijo, mira, tú eres el plan de Dios era que viviéramos en paz, que Adán gobernara la tierra, que no tuviéramos que trabajar, que estuviéramos todos, pero Agustín, igual el hijo pródigo, su papá le dio todo, le heredó en vida, lo gastó, y cuando vino el papá, ¿cómo lo recibió? Con un abrazo, ¿no? Dice que el papá todo el tiempo estaba mirando a ver cuándo entraba su hijo, ¿no? Y el día que llegó, corrió y lo abrazó. ¿Se han puesto a pensar cómo olía su hijo cuando lo abrazó? O sea, puede vivir con los cochinos. Después de estar revolcado en el estiércol. O sea, pueden imaginar la facha que traía, la barba, el pelo. O sea, entonces, hediondo, ¿no? Y su papá, ¿qué hizo? Le dio una muestra de amor, ¿no? Fue y lo abrazó. Entonces, no debemos de juzgar a la gente, ni por su aspecto, ni por nada. O sea, todos son llamados a ser hijos de Dios, pero tienen que conocer primero de Él. Entonces, una forma de agradecer todo lo que Dios ha hecho por nosotros es eso. La acción de gracias es llevar esto a la acción, el predicar la palabra y el tratar de acercar más gente. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda o algo? Nada. Bueno, pues vamos a orar. ¿Nos guías, Mariano? Sí. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por la salvación que nos has dado, Dios. Por recordarnos estos principios básicos, porque muchas veces nos olvidamos de estar agradecidos con nuestras acciones en nuestras vidas. Dios, gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí para escuchar este mensaje. Gracias porque nos has permitido llegar con bien y has dispuesto nuestros corazones para reunirnos en este tiempo que hemos pasado contigo. Gracias por tu palabra que nos la has abierto para revelarnos, Dios, nuevamente nuestra necesidad y revelarnos nuevamente, Dios, nuestra condición delante de ti y llevarnos a ver, espiritualmente hablando, cómo nos encontramos, Dios, en nuestro corazón delante de tu presencia. Gracias por el amor que tú tienes para con nosotros, para podernos hablar de esta forma a nuestro oído, a nuestro corazón, a nuestra vida. Muchas gracias, Dios, por haber usado a Norberto para este mensaje. Muchas gracias por este tiempo precioso. Que este mensaje, de verdad, Dios, haga mella en nuestros corazones, de verdad nos lleves a poner por obra cada uno de estos consejos y cada una de estas exhortaciones, enseñanzas, palabras de aliento, reprensiones, en lo que personal cada uno de nosotros pueda tomar de lo que tú nos has dado esta noche, Dios. Gracias por esto. Llévanos con las personas que están necesitadas y prácticamente, pues sí, Dios, llévanos a ver la necesidad con tus ojos y no con los nuestros. Gracias por todo esto, Dios. Gracias por esta oportunidad maravillosa. Permite que las personas que no pudieron venir en esta ocasión, en la próxima semana puedan estar con nosotros nuevamente, compartiendo este tiempo. Y Dios, pues gracias por todo esto, te lo agradecemos todo y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ahí está. Entonces, estar gozosos, orando y agradeciendo.